Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y hoy tengo un tema que te va a encantar porque vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Te voy a hablar de el cielo gobierna. Sí, para cada uno de nosotros Dios nos dice que Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo creado. Y Él nos habla de sus maravillas, de su gloria en la palabra de Dios, y por eso tenemos hoy en Daniel 4 la historia de la locura de Nabucodonosor, cuando este rey todopoderoso se creía el que tenía todo el poder para gobernar ese mundo que lo rodeaba, y cometió pecados contra Dios con la altivez de su corazón, con la soberbia, con ese corazón que estaba apartado de darle la gloria a Dios. Él creía que Él era el todopoderoso, el que todo lo podía a través de sus propias fuerzas, y tuvo Dios que enviar un sueño a su vida para decirle que si no se arrepentía de Él iba a ser quitado todo su poder, toda su gloria, toda su honra. Y así hizo Dios. Le dio un sueño donde Él se veía como un árbol que iba a ser talado, pero no fue talado hasta la raíz, fue talado hasta el tronco, y que iba a ser sentenciado a vivir como un animal. Y ahí en ese momento Dios le cambió su corazón de carne por un corazón de animal, y pidió a Daniel que le interpretara el sueño. Daniel le dijo que ese sueño era para que él se arrepintiera, que fuera una persona más justa y más humilde delante de Dios, y quizás si Dios no iba a cumplir esa sentencia que está en Daniel 4 para que ustedes lo lean. Allí en ese momento Nabucodonosor escuchó la profecía que le dio el profeta Daniel, y pasó un año y ya se había olvidado de todo. Al año estaba el rey Nabucodonosor frente a su reino, dándose él mismo la gloria de todo lo que había hecho. Decía que todo lo que él había hecho era con sus propias fuerzas, con su propia vida, con su propia altivez. Entonces en ese momento dice que cayó sobre él esa sentencia, y Nabucodonosor perdió la cordura, perdió la mente, se volvió loco como un animal, y perdió el reino, perdió todo lo que tenía, y las uñas le crecieron, y andaba por los montes comiendo tierra como un animal. Y pasaron 7 años para que Nabucodonosor alzara sus ojos al cielo y reconociera que Dios es el Altísimo y tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere, y Él puede humillar al que anda con soberbia. Nosotros no podemos andar con soberbia delante de Dios. Tenemos que ser personas amables, condescendientes, amorosas, justas, porque Dios es el vigilante que todo lo ve, que todo lo sabe. Y Dios es sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Que durará su reino para siempre, que su reino no tendrá fin, que se prolongará muchísimo, y que Él no tiene principio, no tiene fin. El único sempiterno es Dios. Y nosotros, los seres humanos, hemos caído en la soberbia. Muchos líderes, muchas personas que tienen talento, grandes cantantes, grandes pianistas, grandes músicos, grandes políticos, muchos de ellos son tentados por el diablo, diciéndoles en su mente y en su corazón que ellos son todopoderosos, que todo lo que tienen les pertenece, ese talento, y se han olvidado de Dios. Todo lo hacen por el Dios dinero. Y así Dios en un momento sabe que nosotros los seres humanos somos como la hierba, que un día estamos y un día no estamos, pero lo que tenemos que saber es que tenemos un alma eterna en el nombre de Jesús, y tenemos que quitar esa soberbia, que es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Otro sinónimo de soberbia es la altanería, la altivez, la rabia, el enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Nosotros, Dios nos dice
que tenemos que ser personas amorosas, hablar con preciosidad, con hermosura, con palabras suaves, como dice la Biblia, con salmos, himnos, cánticos espirituales, para que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Dios nos enseñó a través de su Hijo Jesús en la cruz, en Mateo 27:46. Dice que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que humillarse hasta lo sumo y hacer la voluntad del Padre, diciéndole: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque el reinado de Jesús era muy grande, era muy poderoso, era todopoderoso, y Dios probó la obediencia de su Hijo Jesucristo cuando Él oraba frente al monte de la oración. Jesús le decía al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se hagas tú mi voluntad sino la tuya. Tú eres el que tienes toda la razón, Señor, en el nombre de Jesús. Y Jesús cumplió toda la palabra, y al tercer día resucitó para que Dios lo exaltara hasta lo sumo, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Todos los siervos de Dios tienen que ser probados. También vemos la historia de Sansón. Sansón en Jueces 16 es un hombre que tenía todo el poder de Dios, y el Espíritu Santo lo acompañaba en todos los lugares donde estaba, porque desde pequeño él había sido preparado para ser nazareo, para cumplir la palabra de Dios. Pero Sansón tenía ese poder por la gloria de Dios, porque Dios lo acompañaba, y pecó con las mujeres porque era un hombre poderoso, pero tenía esa debilidad. El diablo lo tentó con las mujeres, con varias mujeres lo tentó, y esa mujer que fue una prostituta que lo tentó, le sacó la verdad de su corazón, y la verdad era que todo lo que él tenía no le pertenecía. Toda esa fuerza que él tenía, que derribaba 1000 hombres con una quijada de burro, era con el poder de Dios. Nosotros como hombres tenemos que reconocer, así como hizo Jesús, que toda su fuerza era porque había bajado sobre él el Espíritu Santo. Daniel también se lo dijo a Nabucodonosor, que sin Espíritu Santo somos como animales, somos nada, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. También está la historia de David y Betsabé. David era un rey todopoderoso que peleaba las grandes batallas, pero en una de esas batallas ya él no quiso pelear, sino mandaba a los demás, porque ya él se creía que los demás eran los que tenían que batallar, y él los dejaba ir a pelear, y él se quedó en el reino paseándose por los lugares, dándose la buena vida con sus mujeres. Pero viendo por el terreno, vio a Betsabé, la mujer de otro, y la mandó a llamar, y con ella tuvo relaciones sexuales, prácticamente obligada esa mujer, y esa mujer quedó embarazada de un hijo, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, y ese hijo tuvo que pagar el pecado de David, y David fue enfrentado por el profeta, que le dijo que era un hombre sin escrúpulos, que había matado a su prójimo, pero por el amor de Dios hacia David no lo mató, sino le dio una sentencia de guerra. Y desde ese momento David sintió que lo dejaba el Espíritu Santo, y por eso en el Salmo 51 le dijo al Padre: que no se aparte de mí tu Santo Espíritu, oh Dios Todopoderoso. Así nosotros no podemos apartarnos del Dios Todopoderoso. En el Salmo 51, 11, David dijo: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito significa una persona que siente contrición, siente tristeza y melancolía.
Contrición es un arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal delante de Él. Nosotros sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. También encontramos la historia de Pedro, que negó a Jesucristo en Mateo 26, en el 74. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo 3 veces, como Jesucristo se lo había dicho. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera llevó esa amargura en su corazón. Los israelitas se quejan contra Dios también en Números 11:2. Y nosotros sabemos que en la queja también aleja al Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús y lo negó con esas palabras hirientes contra nuestro Señor Todopoderoso, el Señor que lo había rescatado, lo había ayudado en la pesca milagrosa. Y luego Pedro fue contrictado y humillado y Cristo lo perdonó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. 3 veces Pedro tuvo que arrepentirse de su pecado. En Números 11:2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés y el pueblo se extinguió. Cuando nosotros nos quejamos delante de Dios, el fuego de Dios se extingue. Y dice que la palabra de Dios no puede estar viva en una persona que no confía en Dios y se queja, no es humillada. Dios nos puede dar todas las cosas, pero no podemos ser unas personas sin amor a Dios y sin respeto. En Números 11:17 dice: yo descendería y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Cuando Moisés se vio muy cargado, Dios le envió a esos hombres que se fueron llenos del Espíritu Santo para ayudarlo, para seguirlo. Moisés todo lo que hizo era por el Espíritu Santo, pero muchas veces se quejaban el pueblo y Moisés clamaba delante de Dios. En Génesis 3:11 también dice que Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios le dijo: ¿quién te enseñó, Eva, que estabas desnuda? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Eva, su significado es madre de todos los vivientes. Eva llevó a todos los vivientes a la destrucción por su desobediencia. El Padre le había dicho que no comiera de ese fruto y ella no creyó y pecó. Y en Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Como Adán y Eva tenían todo, tenían un paraíso, tenían alimentos, solamente tenían que obedecer de no comer del árbol del bien y del mal. Pero la culebra, que era usada por el enemigo Satanás, los engañó y hizo que el Espíritu Santo los castigara y Dios los sacara de ese Edén maravilloso y les puso esa espada encendida para que ellos no pudieran entrar. Muchos cristianos dicen que salvo siempre salvo. Eso es mentira. Lo que es verdad es que la salvación está para todo aquel que cree, pero el que la rechaza, dice la palabra, que pisotea la sangre de Cristo, viene a ser
un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, ni en este momento ni en el futuro. Nunca una persona que pisotea la sangre de Cristo va a tener perdón, ni en esta generación ni en la venidera. Nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Por eso está el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5. El pecado de Ananías y Zafira fue vender su heredad y sustraer del preso, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mentirle al Espíritu Santo es un pecado muy grande. Nosotros tenemos que ser sinceros con Dios y con los hombres. No podemos decirles que amamos a Dios y por detrás hacemos lo que no es debido. Por detrás personas roban, personas adulteran, fornican, dicen groserías, ven pornografía, niños jugando con armas. Todas esas cosas violentas hacen que el mundo se vuelva violento y se aleje cada día más del reino de los cielos. La brujería, la hechicería, la santería, todos esos tipos de ritos y el ídolo de todos los tiempos, que es el dinero. Muchos han pecado como Judas por causa del dinero, y allí vemos la historia de Ananías y Zafira, que la tenemos que estudiar en Hechos 5, esa historia terrible donde esos hombres, esa pareja de hombre y mujer tenían una casa, y en aquellos tiempos todos vendían sus propiedades para que la disfrutáramos en común, pero ellos sustrajeron del precio de su casa. Los que lo vendían tenían que venderlo de corazón y en espíritu y en verdad, pero ellos se vanagloriaron delante de Pedro diciendo que habían vendido la propiedad para compartirla, pero en realidad habían sustraído del precio que la habían vendido, y así se presentaron delante del pastor Pedro. Y Pedro, que todo se lo revelaba a Dios, le reveló que ellos eran ladrones en sus corazones, mentirosos, todavía no se habían convertido. ¿Y qué sucedió con Ananías y Zafira? Cada uno de ellos salió muerto de la presencia de Dios, porque delante de la presencia de Dios nadie se puede burlar, nadie puede engañar a Dios. Así que en el día de hoy, esta es la palabra que te he dado en el nombre de Jesús, para que tú entiendas lo que dice la Biblia, que nosotros toda la grandeza que podemos tener, toda la hermosura o toda la humildad viene de Dios. Así que nosotros no nos podemos burlar de los humildes ni de los que son grandes, tampoco debemos envidiarlos, porque todo lo que tienen se los ha dado Dios. Y Dios dice que Dios es el Altísimo y Él gobierna en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El más bajo de los hombres, el más humilde, ese es el que será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Tenemos que olvidar esa altivez de corazón, esa altivez de espíritu, ser personas hermosas en nuestro corazón, que amemos a Dios en espíritu, en verdad. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado, que es una persona que siente esa contrición, siente tristeza y melancolía por violar la ley de Dios, por desobedecer la ley de Dios, que es la contrición, un arrepentimiento verdadero por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos y bautizarnos. Si no eres bautizado, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo lo que tengas, dinero, poder, belleza, ponlo a los pies de Cristo, porque Dios va a probar tu corazón algún día, y tú tienes que entregarle todo a Dios, todo tienes que entregárselo, pero después de que todo se lo entregues a Dios, Él te exaltará, porque Él al que humilla lo ensalza.
y el que se ensalza va a ser humillado. Entonces este es el mensaje de Dios, que tú sepas que todo lo que nosotros tenemos es porque tenemos Espíritu Santo, y si lo contrictamos, el Espíritu Santo se aleja de nosotros y quedamos como Sansón sin fuerza, quedamos como Dalila y su esposo muertos, o quedamos como Jesús, que él entregó en la cruz, crucificó su vida, su cuerpo, pero hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mismo Nabucodonosor, que fue humillado hasta lo sumo, comió paja, perdió todo su reino, pero cuando levantó los ojos y reconoció que Dios es el que gobierna en el reino de los hombres, Dios le devolvió todo su poder, toda su gloria. Dios necesita hombres que sirvan en esta tierra, y le va a dar grandes cosas, porque va a trabajar para el mundo y para ellos mismos, como Salomón, como David, que también fue rey, pero también en el momento que se altivó su corazón, Dios lo tuvo que llamar a capítulo a través del profeta. En el nombre de Jesús vamos a terminar esta palabra con oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta palabra, y te pido que todos aquellos que están en altivez, Señor, que tú les vas a dar su lección de humillación, Padre, que puedan reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y puedan escapar del pecado, de la muerte, de la separación y de la pérdida de la presencia de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús nos arrepentimos todos nosotros por nuestros pecados, por nuestra altivez de corazón y de espíritu, y te doy gracias, Señor, por esta palabra, que sea para edificación del cuerpo de Cristo y todos aquellos que me escuchen. En el nombre de Jesús glorifico tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios.